Hola a todos. Soy Kirill, y antes de comenzar esta historia, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, donde comparto relatos de la vida real que pueden ayudarnos a reflexionar sobre las decisiones que tomamos. Ahora, sin más preámbulos, los invito a acompañarme a través de una historia que, por más sorprendente que parezca, sucedió en algún lugar de Estados Unidos. Esta es la vida de Michael y Sarah, una pareja cuya realidad no fue precisamente de cuentos de hadas. Michael se crió en un vecindario humilde de Brooklyn. Desde muy joven, tenía la determinación de salir adelante y cumplir el sueño americano. De pequeño, repartía periódicos a las 6 de la mañana para aportar en casa, y más tarde, con gran esfuerzo, obtuvo una beca para estudiar administración de empresas en una prestigiosa universidad. Su intención era forjar una vida próspera, quizá fundar su propia compañía y brindar estabilidad económica a su futura familia. Fue en uno de sus primeros trabajos de medio tiempo que conoció a Sarah. Ella era recepcionista en una clínica dental. Tenía una sonrisa apacible y una calidez peculiar que, desde el primer momento, cautivaron a Michael. Aunque venían de mundos distintos, ella había crecido en Indiana en una familia de clase media y él estaba acostumbrado a la difícil vida en la ciudad. Conectaron de inmediato. Disculpa, ¿sabes dónde puedo hacer fotocopias de este documento?, preguntó Michael algo nervioso, el día que la vio por primera vez. Claro, al fondo del pasillo hay una máquina, solo necesitas una moneda de 25 centavos, respondió Sarah con una mirada amable. Ese intercambio pequeño y cotidiano sembró una semilla en el corazón de Michael. Con el paso de las semanas, fue encontrando pretextos para verla, ya fuera preguntarle por un encargo o invitarla a tomar un café después del trabajo. Sarah, por su parte, se dejó llevar por el carisma de aquel joven que, aunque tímido, la hacía sentir especial cada vez que se interesaba genuinamente en sus historias. Durante 2 años de noviazgo, viajaron juntos por la costa este, conocieron rincones de la ciudad y soñaron con un futuro compartido. Cuando por fin se comprometieron, la familia de Michael, orgullosa de la perseverancia de su hijo, brindó con champaña en un modesto restaurante del barrio. El día de la boda fue sencillo pero lleno de alegría. Sarah llevó un vestido de encaje que su madre había conservado por décadas, y Michael lució un traje gris que combinaba perfectamente con sus ojos color miel. Los primeros años de matrimonio transcurrieron en armonía. Alquilaban un departamento en Queens, y aunque no tenían lujos, les bastaba con la compañía mutua, los paseos por Central Park y las cenas improvisadas a la luz de velas baratas, compradas en la tienda de la esquina. Todo parecía marchar de maravilla, pero con el tiempo, la ilusión de formar una familia se hizo cada vez más fuerte. Ambos anhelaban tener hijos, reír con ellos, llevarlos al parque de diversiones y verlos crecer. Sin embargo, los meses pasaban y no ocurría nada. Al principio, Sarah trataba de conservar la calma. Pero cada prueba de embarazo negativa la hundía en una profunda tristeza. Michael, quien siempre había sido optimista, comenzó a sentir la presión de la familia y los amigos que no entendían por qué tantos años de matrimonio y aún sin hijos. La frustración se convirtió en el invitado permanente en su hogar. Las conversaciones cariñosas fueron sustituidas por silencios prolongados y comentarios llenos de tensión. El apoyo incondicional, que en algún momento existió, empezó a resquebrajarse. Lo que al principio fue un sueño compartido empezó a convertirse en una herida abierta que ninguno sabía cómo cerrar. La presión por concebir se transformó en un tema tabú. Michael, desesperado, llegó a internarse en el trabajo para huir de la atmósfera densa que se respiraba en casa. Sarah, por su parte, se sentía culpable, creyendo que su cuerpo la traicionaba. Fueron innumerables las visitas a especialistas, tratamientos de fertilidad, y cada uno de ellos parecía solo añadir más angustia a la relación. No sé qué más hacer, Sarah. ¿Cuántos doctores más tendremos que ver?, preguntaba Michael, con un suspiro cansado en medio de la sala.
Si quieres rendirte, dímelo. Pero no me culpes a mí de tener esperanzas, respondía Sarah al borde de las lágrimas. Esa clase de diálogos se volvieron frecuentes. Y la familia de Michael tampoco ayudaba. Su padre lo presionaba con frases como, hijo, si no puedes tener descendencia, ¿qué queda de nuestro legado? Y su madre, a pesar de querer a Sarah, dudaba de su rol como no era ideal. Fue entonces cuando la semilla de la frustración germinó en la mente de Michael, llenándolo de resentimiento y de pensamientos que lo empujaban a culpar a Sarah por lo que él consideraba un fracaso matrimonial. Las discusiones estallaban por motivos mínimos, la comida que se enfriaba, las cuentas sin pagar, las visitas inesperadas de familiares. Cualquier chispa encendía un fuego que se alimentaba de reproches pasados y, sobre todo, del dolor por no ser padres. En más de una ocasión, Michael se fue de casa por varias horas sin avisar, y Sarah se quedaba sola, llorando sobre la cama que hace años habían compartido con tanta ilusión. Con el tiempo, la relación se fue deteriorando a pasos agigantados. Una noche, luego de una acalorada discusión, Michael gritó: «Estoy harto de todo esto. Ya no soporto ver tu cara llena de tristeza, ni la mía de amargura». Sarah, temblorosa, solo pudo susurrar: «No sabía que me odiabas tanto». La palabra odio quedó flotando en el aire como una bofetada. Desde ese instante, las cosas ya no se calmaron. Michael propuso el divorcio, preso de la impulsividad y el rencor. Sarah no supo qué decir. Esa misma noche él durmió en el sillón y al día siguiente, visitó a un abogado para iniciar los trámites. La ruptura se hizo inminente. El proceso legal no fue sencillo. A pesar de no tener hijos, existía un lazo profundo que habían forjado con años de amor. Pero las heridas emocionales estaban demasiado frescas. Sarah se fue a vivir a un apartamento pequeño, en las afueras de la ciudad. Michael, sintiendo al principio un alivio inexplicable, se quedó con el departamento en Queens. La madre de Sarah intentó hablar con él para buscar una reconciliación, pero la respuesta de Michael fue tan fría como tajante. «Lo siento, pero no veo futuro si no podemos formar una familia». Con esas palabras, quedó todo dicho. La sentencia de divorcio se finalizó en unos meses, poniendo punto final a un capítulo doloroso en la vida de ambos. Nadie esperaba lo que sucedería después, ni la forma en que el destino los reencontraría muchos años más tarde, cuando las piezas del rompecabezas de la vida se hubieran reordenado de un modo inimaginable. 15 años transcurrieron. Michael, que ya contaba con 40 y tantos años, llevaba una vida bastante acomodada. Después de la ruptura, se enfocó en su carrera profesional con un fervor casi obsesivo, trabajando para compañías de prestigio y labrándose un nombre como consultor financiero. Tenía su propio despacho en Manhattan, su auto de lujo, un loft con vista al Hudson y un asistente personal. Vista desde fuera, su vida parecía el retrato del éxito. Sin embargo, la soledad era un fantasma constante que no lo dejaba en paz. Había pasado por 2 relaciones serias y algunos romances fugaces, pero en ninguno llegó siquiera a plantearse la idea de casarse otra vez. Algo de su antiguo amor con Sarah permanecía muy dentro de él. En ocasiones, antes de dormir, recordaba con nostalgia la forma en que ella le sonreía cuando eran jóvenes. Esos recuerdos lo incomodaban y en su fuero interno no podía determinar si sentía rabia, tristeza o arrepentimiento. Nunca se atrevió a buscarla ni supo más de ella. Se consolaba pensando que ambos habrían seguido caminos distintos y que, al final, fue lo mejor. Un día, recibió una invitación para dar una conferencia de negocios en Los Ángeles. Viajó sin demasiado entusiasmo, pues para él no era más que otro compromiso laboral. Tras su ponencia, decidió aprovechar la noche californiana y salir a tomar algo en un bar cerca del hotel donde se hospedaba. Caminando por las calles iluminadas con neons y carteles de espectáculos, Michael sintió una punzada de añoranza, algo en la brisa le recordaba las caminatas con Sarah.
Sacudió la cabeza, intentando espantar la nostalgia, y entró a un restaurante de comida típica mexicana. Mientras esperaba su orden en la barra, oyó una voz familiar. No podía creerlo. Se giró y ahí estaba Sarah, hablando con otra persona, riendo. Parecía tan radiante como en sus mejores días, luciendo un vestido veraniego que resaltaba su figura. Michael se congeló, durante un minuto eterno, la contempló en silencio, tratando de entender si la vida realmente le estaba presentando ese encuentro tan inesperado. De pronto, 3 niños, un adolescente de unos 14 años y 2 más pequeños, se acercaron a ella corriendo y la llamaron Mam. Sarah se inclinó para recibirlos con un abrazo. El corazón de Michael latía a 1000 por hora. Sintió como si un terremoto sacudiera su interior. ¿Cómo era posible que la mujer que él había dejado por su supuesta imposibilidad de tener hijos estuviera ahora rodeada de 3 niños? Sintiendo una mezcla de vergüenza, curiosidad y miedo, Michael decidió acercarse. Entonces, cuando estaba a punto de dar el primer paso, uno de los niños lo vio, y Sarah, al notar la reacción del chico, siguió su mirada. Durante unos segundos, el tiempo se detuvo. Sus miradas se cruzaron. Sarah palideció ligeramente, pero luego mostró una tímida sonrisa. Michael, no esperaba verte aquí, dijo con voz suave, intentando disimular la sorpresa. Yo, estoy en viaje de negocios. Jamás pensé encontrarme contigo, Sarah. Los niños, intrigados, se quedaron a un costado. Michael apenas podía articular palabras. No sabía si abrazarla, si felicitarla, si disculparse, si huir. La adrenalina corría por sus venas. A lo lejos, un hombre se levantó de una mesa y se acercó, llamando a Sarah con familiaridad. «Cariño, ¿va todo bien?», dijo aquel desconocido, posando una mano en el hombro de ella. «Sí, Ted, no te preocupes», respondió Sarah. «Te presento a un viejo amigo». Michael notó en ese instante el anillo de casada en el dedo de Sarah, y comprendió que su antigua esposa tenía una nueva vida, una familia, y, sobre todo, 3 hijos que llenaban ese vacío que él creyó irremediable. No supo cómo reaccionar y, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, murmuró una disculpa apresurada y salió del restaurante. Esa noche, en su habitación de hotel, Michael no pudo dormir. Tenía la imagen de los hijos de Sarah grabada en la mente, y la certeza de que él mismo había roto una relación que podría haber sido el mayor tesoro de su vida. El arrepentimiento se abrió paso en su corazón, llenándolo de preguntas sin respuesta. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla emocional para Michael. La conferencia en Los Ángeles terminó, pero él decidió prolongar su estancia unos días más, buscando encontrar a Sarah y hablar con ella. Se sentía en deuda, y aunque no sabía exactamente qué pretendía, quería al menos comprender cómo había logrado tener hijos y rehacer su vida. Finalmente, se armó de valor y le envió un mensaje a Sarah por redes sociales. «Hola, Sarah. Soy Michael. Lamento haberte incomodado el otro día, ¿podríamos vernos para tomar un café y hablar un poco? Necesito decirte algo». Para su sorpresa, ella aceptó, aunque de forma cortés y algo distante. Se citaron en una cafetería cerca de Beverly Hills. Michael llegó antes de la hora acordada, con el corazón en un puño. Al verla entrar, sintió un nudo en la garganta. «Gracias por venir», dijo, poniéndose de pie y apartando la silla para ella. «No hay problema». «Supongo que tienes preguntas», respondió Sarah, acomodándose el bolso. Ambos pidieron un café americano y se quedaron en silencio, sin saber muy bien cómo romper el hielo. Finalmente, Michael se atrevió. «No pretendo entrometerme en tu vida. Pero, me gustaría saber, ¿cómo sucedió? Tú y yo, creíamos que no era posible que tuviéramos hijos». Sarah lo miró con un atisbo de compasión.
Después de nuestro divorcio, seguí con el tratamiento de fertilidad. Además, fui a un par de especialistas más. Conocí a Deb, quien me apoyó y no me hizo sentir avergonzada por mis dificultades. Pasé por un proceso largo, doloroso, pero al final funcionó. Nació mi primer hijo, Austin, y 2 años después llegaron los gemelos, Marcus y Dean. Y, bueno, ahora estoy casada de nuevo. Cada palabra de Sarah era como una punzada en el corazón de Michael. Sintió rabia consigo mismo por haber renunciado a la posibilidad de luchar junto a ella. Sin embargo, trató de mantener la compostura. Me alegro por ti. De verdad. Solo, lamento todo el daño que te hice. Siento haber sido tan estúpido y no haber pensado que, a lo mejor, la vida nos estaba poniendo a prueba y yo no supe estar a la altura. Michael, no sirve de nada remover el pasado, respondió Sarah con cierto pesar. Ambos sufrimos, pero es algo que quedó atrás. Aunque las palabras de Sarah eran amables, había un tono de determinación que le dejaba claro a Michael que su lugar en la vida de ella estaba completamente cerrado. Aún así, él no pudo evitar expresar lo que sentía. He estado solo por mucho tiempo. Creí que la soledad era un precio que podía pagar por tener éxito, pero me doy cuenta de que lo sacrifiqué todo por nada. Ver a tus hijos me hizo entender cuán equivocado estuve. Y, no quiero meterme en tu vida, pero si hay algo que pueda hacer para remediar el pasado. Michael, no hay remedio para el pasado. Lo que hay es un presente y un futuro que cada uno debe forjar. En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió y entró Dave, el esposo de Sarah. Ella se sorprendió al verlo, pero él sonrió discretamente y se acercó a la mesa. Perdón si interrumpo. Sarah, me dejaste un mensaje diciéndome dónde estabas, así que vine a buscarte. No te preocupes, Dave. Estaba poniéndome al día con un viejo conocido. Michael notó en la mirada de Dave cierta incomodidad, como un leve recelo. Sin embargo, el hombre le ofreció la mano con cortesía. Michael, ¿verdad? Sarah me habló un poco de ti. Espero que tu viaje sea agradable. Gracias, sí, bueno, estaba por irme. Se despidió con una leve inclinación de cabeza. Con el corazón hecho trizas, Michael se marchó, sintiendo que había cerrado un ciclo en el que él mismo había echado llave hace muchos años. Sin embargo, la culpa y el arrepentimiento no lo dejaban en paz. Las siguientes semanas fueron un tormento interno. Trató de reanudar su rutina, pero nada parecía tener sentido. Las caras de los niños y la felicidad de Sarah al lado de Dave le recordaban lo que había perdido. En un arrebato desesperado, Michael regresó a Los Ángeles una semana después, decidido a buscarla de nuevo. Logró contactarla y la citó en el lobby del hotel donde se hospedaba. Ella accedió, preocupada por la insistencia. Michael, ¿qué quieres? No entiendo para qué este encuentro otra vez, preguntó Sarah con el ceño fruncido. Necesito decirte algo más. Sé que seguramente me odiarás, pero tenía que intentarlo. Se notaba el temblor en la voz de Michael. Sarah, no he dejado de pensar en ti ni un solo día desde que te vi con tus hijos. Quiero que sepas que, si existe una mínima posibilidad, un resquicio de esperanza, me gustaría recuperarte. Sarah se llevó las manos al rostro, visiblemente alterada. No me hagas esto. No es justo para mí, ni para Dave, ni para mis hijos. Tú me abandonaste cuando más te necesitaba. Me hiciste sentir inútil, como si solo sirviera para parir o no parir. Y ahora que ves que pude ser madre, ¿esperas que olvide todo el dolor y corra a tus brazos? Perdóname. Sé que no merezco tu perdón, pero te juro que haría lo que fuera para que me dieras otra oportunidad. Michael, ya es demasiado tarde. Tengo una familia. Te ruego que lo entiendas y me dejes en paz.
Las lágrimas se asomaban en los ojos de Sarah, y Michael solo pudo asentir con resignación. Supo en ese instante que la había perdido para siempre. No había palabras mágicas que compensaran el pasado ni la herida que él mismo había abierto. Se marchó del lobby con la sensación de haber fracasado en el amor, en la vida y en sus propias convicciones. Devastado, Michael regresó a Nueva York, pero la ciudad que alguna vez lo llenó de energía y ambición ahora le resultaba insoportablemente gris. Intentó retomar su carrera, ocupándose con reuniones y viajes de negocios. Nada funcionaba. Por las noches, despertaba de sobresalto, con el recuerdo de Sarah y sus hijos. El fracaso personal se hacía más evidente que nunca. Empezó a padecer insomnio, y su estado de ánimo se hundía día tras día. Finalmente, en un acto de sinceridad extrema consigo mismo, comprendió que necesitaba un cambio radical. Su espíritu agonizaba de culpa. Un viejo amigo de la universidad, Eisen, había ingresado en un monasterio benedictino en las montañas de Colorado, lejos del bullicio urbano. Decía haber encontrado la paz en la oración y el silencio. Michael, desesperado por hallar un refugio, lo contactó. Eisen, soy Michael. No sé si me recuerdas. Por supuesto que sí, amigo. ¿Cómo estás? He tocado fondo y necesito un lugar donde despejar mi mente y calmar mi corazón. Ven cuando quieras. Aquí siempre tendrás un espacio para reflexionar. Sin pensarlo dos veces, Michael empacó solo lo imprescindible y tomó un vuelo a Denver. Desde allí, un autobús lo llevó hasta un pequeño pueblo en las faldas de las montañas rocosas. Después de un camino sinuoso, llegó al monasterio. Era un lugar austero, rodeado de naturaleza, donde el silencio invitaba a la introspección. Eisen lo recibió con un abrazo sincero. Los primeros días fueron extraños. Michael se sentía fuera de lugar, acostumbrado como estaba al ajetreo citadino y al lujo. Sin embargo, algo en ese ambiente sereno lo conmovió. Participó en las oraciones matutinas, se sumó a las labores de huerta, y por las tardes se quedaba en la pequeña biblioteca leyendo sobre espiritualidad y sobre la capacidad del ser humano de perdonar, de perdonarse a sí mismo. Una noche, se animó a conversar con el abad, el padre Matthew, un hombre de porte humilde y mirada compasiva. Padre, cargó con la culpa de haber abandonado a mi esposa porque no podía tener hijos. Ahora ella tiene una familia, y yo me siento completamente vacío. Hijo, el arrepentimiento es un primer paso. Pero también debes aprender a reconocer que todos somos seres frágiles y cometemos errores. La vida sigue su curso, y el amor que no supiste valorar ahora vive en otros corazones. Aquellas palabras lo conmovieron. Poco a poco, Michael encontró un atisbo de tranquilidad, aceptando que su error era irreparable y que debía aprender a vivir con él. Comprendió que la soledad que siempre lo acechó en realidad era el reflejo de su propio desamor, de su incapacidad de amar a otros sin condiciones. Empezó a escribir un diario con el que purgaba sus sentimientos. En cada página pedía perdón a Sarah y a la vida por no haber tenido la paciencia de luchar. Entre líneas, se deseaba a sí mismo la fortaleza para seguir adelante. Con el paso del tiempo, Michael decidió quedarse de manera definitiva en el monasterio. Renunció a la mayoría de sus posesiones y transfirió parte de sus ahorros a fundaciones de caridad. Sintió que así podría enmendar, en cierta medida, el egoísmo que en su juventud lo había consumido. No lo hizo con la intención de redimirse a ojos de nadie, sino para hallar un nuevo propósito en la humildad y el servicio. En una fría mañana de invierno, Michael se despertó antes del amanecer para orar y preparar el desayuno a los monjes ancianos. Durante el rezo, cerró los ojos y se permitió recordar a Sarah una vez más. Esta vez no hubo dolor ni amargura, solo gratitud por lo que habían vivido, y un anhelo sincero de que fuera feliz. Al finalizar, abrió los ojos y sintió que, en el silencio de esas paredes de piedra, resonaba una paz que jamás había experimentado.
La historia de Mako no tiene un final de reconciliación con Sarah, porque la vida real muchas veces no ofrece cierres perfectos. Sin embargo, la lección que aprendió es clara: a veces, nuestras decisiones apresuradas y egoístas pueden costarnos lo más valioso que tenemos. Y aunque uno pueda arrepentirse, no siempre hay vuelta atrás. Lo único que queda es la aceptación, el perdón hacia uno mismo y la voluntad de no repetir los mismos errores. Hoy, Mako vive apartado de los brillos de la ciudad. Algunos dirían que su búsqueda de espiritualidad es una forma de huir de la realidad, pero él siente que, en ese espacio de oración y labor humilde, se reconcilió con su pasado. Jamás volvió a ver a Sarah. Sin embargo, en su corazón late el deseo de que ella continúe sonriendo con sus hijos y con el hombre que supo estar a su lado en los momentos más difíciles. Mientras la nieve cubre el paisaje de las montañas y los cantos monásticos inundan los pasillos, Mako, aquel que un día fue un hombre ambicioso dispuesto a romper su matrimonio por la incapacidad de concebir, encuentra finalmente un sosiego que ni todo el dinero ni toda la fama del mundo habrían podido otorgarle. Y así concluye una historia que nos recuerda el poder de las decisiones que tomamos y las huellas imborrables que dejan en el tejido de nuestras vidas.